Bienvenidos a Farandus, el buscador de la verdad. En esta ocasión hablaremos del concepto de ideología, así como su propagación por medio de lo que se conoce como propaganda. La cotidianidad es el caldo de cultivo para toda forma de manipulación por muchas razones, siendo la principal de todas, la de que la conciencia racional está relajada. Las personas tienden a actuar de forma automática ante situaciones que la mente ya tiene ordenadas previamente: ir al trabajo, lavarse los dientes, ponerse los zapatos, etc. Son muchas las razones, son muchas las consecuencias. ¿Qué es una ideología y cómo nos afecta? En los vaivenes del poder siempre se visita la idea clara de una manipulación, para hacer que una masa piense o actúe de determinada manera. La historia nos ha enseñado que cuando muchos piensan lo mismo, solo uno está pensando, el manipulador. En este espacio, se presentará la dinámica de manipulación utilizando ideologías, los principios que las rigen, así como los esquemas en los que se desarrollan. Ahora bien, ¿qué es una ideología? ¿Cómo es que nos afecta en nuestros tiempos? Son las dos preguntas iniciales. Parecen preguntas lógicas en un mundo que se encuentra inundado de información en redes sociales, así como en medios masivos de comunicación que tienen el privilegio de elegir los elementos de sus publicaciones con dos objetos: el de informar, el más noble de todos, y el de manipular, sesgando los datos de forma tal que la realidad se maquille con las tonalidades de colores que se requieren. Bajo este contexto, no está de más considerar que la manipulación es una forma de chantaje y extorsión tan sutil que no se percibe con la alarma que debería. Sin embargo, ese chantaje no camina solo, viene acompañado de componentes coercitivos de algún tipo, igualmente sutiles. Claro está, la ideología representa este complemento manipulador, pero ¿a qué le llamamos ideología? Si nos vamos a lo que dice la RAE, encontraremos que de idea y logía, sobre el modelo del francés, idéologie. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Sinónimos: ideario, credo, doctrina, ideas, principios, creencia. Otra definición es la de doctrina que, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo por objeto el estudio de las ideas. Las ideologías las remiten a simples expresiones estructuradas de pensamiento, pero no terminan siendo eso. La ideología, en nuestros tiempos y a lo largo de los últimos siglos, ha sido un reducto corporativizado de manipulación de las masas. La ideología necesita de una masa adoctrinada y adoctrinizante sobre la cual puedan florecer sus preceptos. Una ideología es una forma unificadora de explicar uno o varios aspectos de una realidad, a tal grado que la realidad misma depende del peso y alcances de lo pregonado por ésta. La ideología explica la realidad a través de un principio único, absoluto e infalible, que no da espacio para argumentaciones diferentes, dispares o distintas, que amenacen el esquema descrito dentro de sus aseveraciones categóricas. La expresión de una ideología raras veces es la mera información o descripción de hechos, eventos o constataciones, sino que se manifiesta a través de un mecanismo de propagación conocido como propaganda. Gran parte de la operación de la mercadotecnia funciona bajo estos esquemas de manipulación, cambiando la realidad de modo tal que aquello que se propone como solución tenga el sentido que el publicitador desea que el consumidor tenga del producto o servicio. Esto no quiere decir que las técnicas de mercadeo sean malas o buenas, solamente que utilizan argucias dudosas para convencer a las masas. Este es solo un ejemplo de cómo las ideologías circulan por la cotidianidad, haciendo que cada persona tome decisiones de forma sesgada o dirigida. La demoledora amenaza del pensamiento crítico. El pensamiento crítico representa una amenaza al peso doctrinario que se deriva de las ideologías hegemónicas predominantes. Y no es otra cosa que la evaluación de los factores y elementos de la realidad, por medio de un razonamiento ordenado, lógico y congruente, con el desarrollo de los hechos en una determinada circunstancia. La relajación del pensamiento crítico abre las puertas
a espacios artificiales de solución derivados de un razonamiento mágico, que solo una ideología puede sostener. El pensamiento crítico no está anclado a una forma de pensar, de actuar o de sentir. El pensamiento crítico se establece en base a principios claros, que dan soltura, dinamismo y fortaleza a las personas que lo ejercen. Pensar críticamente significa ser libre. Significa estar en armonía con los principios propios. Significa ver la realidad en su cruda forma, con sus luces y sus sombras y, a partir de ahí, construir un andamiaje para construir una realidad más sana, justa y libre. Existe en la actualidad una crisis brutal de pensamiento. Las personas tienen miedo o pereza en pensar por cuenta propia. Necesitan que alguien más piense por ellos, decida por ellos y actúe por ellos. Buscan a un Mesías, a un Salvador, a un caudillo que los rescate de tal o cual circunstancia, en vez de hacerlo en conciencia plena, aliándose con las personas correctas, tomando las decisiones adecuadas basadas en estudios y análisis de esa realidad a la que tanto miedo tienen. Y lo más importante de todo, ¿cómo identificar que estamos siendo manipulados a través de una ideología? ¿Cómo saber si nos están manipulando a través de alguna ideología? Dado que una ideología es una forma sesgada y perversa de manejar la percepción de las personas en aras de un propósito que se esconde detrás de otro aparentemente noble. Todas tienen la misma estructura y más o menos se rigen por los mismos principios. Los 11 principios de Goebbels fueron sacados de este libro, El abominable monstruo del simplismo, escrito por Mariano Narváez Cantú en 2017. En este se habla del recurrente uso del simplismo como modelo de raciocinio estándar. Expone, además, la forma en que el razonamiento crítico es denostado, atacado y humillado, en aras de un pensamiento mágico incuestionable, único y absoluto. Paul Joseph Goebbels fue un político alemán, quien estuvo a cargo del Ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, entre del año de 1933 al de 1945. Fue uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler. Sincretizó todas las técnicas de manipulación y descentralización del poder en personas de escasa autoestima y reducido juicio crítico, por medio de los cuales la ideología llegó a las raíces del tejido social. Primer principio, la unificación. Este es el más imperceptible de los 11 principios que habremos de definir a continuación. Se trata de encontrar un enemigo común. Uno que es la causa de todos los males y sin el cual todo sería un paraíso. El primer paso en esta manipulación consiste en unir a la gente contra ese enemigo difuso, ambiguo, omnisciente y diabólico, polarizando a las personas. Este es el principio más sutil, pero es el que define las cosas de un modo u otro. ¿Quién no ha oído del patriarcado, del racista, del clasista, del victimario, del malvado? Este principio establece dos valores básicos: los buenos contra los malos. Los malos son muy malos. Los buenos son demasiado buenos. Al establecer un enemigo común, generalmente imaginario, se entiende que se establecen dos bandos. Es decir, una suerte de falacia de falsa dicotomía. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Segundo principio, el contagio. Esta es una de las fases más fáciles de observar, pero la más difícil de entender. Se trata de la implantación del pensamiento único, etiquetando a los que no piensan igual, estigmatizándolo en un esquema de falsa dicotomía. Si no estás con nosotros, estás en nuestra contra. Negacionista, próvida, conservador, opresor, antivacunas, machista, clasista, malinchista. Estos son algunos de los enemigos monstruosos que definen las ideologías actuales. Hablar de las anteriores no tiene caso ya. Ese enemigo común es omnipresente, omnisciente, etéreo, ubicuo, transdimensional, surrealista, espontáneo y eterno. Buscan la destrucción de nosotros los buenos.
Tercer principio, el transposición o proyección. La culpa siempre la tiene alguien más. Las cosas están mal gracias a ese enemigo inventado. No existe el concepto de responsabilidad, sino de culpa. Al no haber un esquema de responsabilidad, se propicia un ambiente de ambigüedad, contradictorio a toda forma de disciplina y civilidad. La responsabilidad legitima al concepto de libertad. Porque el acto tiene una consecuencia y es esta consecuencia la que nos determina como libres. La libertad es la conciencia de límites, y los límites definen el marco de acción. No existe libertad sin un esquema normativo, un protocolo de actuación que garantice que la libertad de uno no caiga o limite la libertad de otro. La libertad es un bien, uno que se pierde con facilidad en estructuras paternalistas que piden la rendición de ésta a cambio de tal o cual bien, servicio o privilegio. Cuarto principio, la exageración. Este es el más cobarde de todos. Consiste en deformar la realidad, desfigurando la naturaleza de las cosas al sacarla de su contexto natural, para demostrar falazmente uno o varios puntos de la doctrina de la ideología en cuestión. Pensar que la realidad se modela a partir de una narrativa hegemónica es una de las más perversa de las aseveraciones y la más cobarde de las intenciones. Tiempo atrás, en un caso particular, un automovilista atropelló a un perro. Esto es desafortunado en sí mismo. Sin embargo, el automovilista era defensor de los animales. Además de ser próvida. Los contras no soltaron prenda al afirmar, como lo hacen siempre, que toda la postura de cuidar a los animales es una farsa. Porque un automovilista accidentalmente lastimó a un perro. Y cabe mencionar que no lo mató. Quinto principio, la infantilización. Este principio funda el paternalismo como base operativa, colectivizando a las personas. Al considerarlas torpes, tontas o de escasa capacidad de discernimiento, el principio estipula una regla del menor esfuerzo, apartando a la gente de adoptar un pensamiento crítico, fundamental para la resolución de problemas en la realidad. Trata a las masas como niños de preescolar, no dando espacio al razonamiento de las cosas, incentivando la irresponsabilidad en todas sus formas. Sexto principio, la orquestación. Se pudiera decir que, de alguna forma, que este es el principio central de una ideología. Una mentira dicha 1000 veces, se convierte en verdad. Es la frase con la que ideologías como el nazismo, el comunismo, el nacionalismo, entre otros, cobran fuerza y sentido, falso sentido. Pero sentido a fin de cuentas. Este principio se acomoda de maravilla a la acción de modelar la realidad a partir de discursos recurrentes. En los tiempos de la post-verdad, lo último que importa es la verdad. La narrativa, el discurso, el relato y no la realidad como tal. Definen la realidad y no al revés. Lo peligroso de este esquema de razonamiento es que se puede creer todo. Y no importa si se tenga la prueba que sustente la afirmación en cuestión. Porque todo depende de cómo haga sentir a cada sujeto involucrado. Todas estas ideologías se basan en lo mismo. Presentar una realidad que parezca creíble. Y de no serlo, se hace cierta a través de un relato hegemónico, al que nadie puede contradecir so pena de ser considerados neoherejes. Séptimo principio, la renovación. Este principio incluye dos acciones. La primera, consiste en avasallar a ese enemigo inventado, a través de aquello que se consideran miembros, simpatizantes o etiquetados como tal. La segunda acción tiene que ver con el sesgo cognitivo, es decir, considerar todo aquello que favorezca la postura hegemónica ideologizada y minimizar o excluir a todo lo que no la confirme. Ambas tiene como propósito elevar el relato de la realidad por encima de la realidad misma.
Este principio se ocupa de cancelar, de aislar o de descalificar a todo aquel que se oponga a las afirmaciones ideológicas. El ideologizador, por llamarlo de alguna manera, carece de argumentos, dado que todo su universo conversacional nace, vive y se reduce a los términos de la ideología que abraza. Todo lo explica con base en los preceptos y dogmas. La primera reacción de alguien que no tiene argumentos es la de atacar, ofender, insultar, descalificar, aislar, sabotear el sano desarrollo de las ideas, por la simple razón que no le interesa la verdad, sino la esencia de poder que gira alrededor de algo que parece una verdad, según el discurso predominante. Usan los medios de comunicación, así como las redes sociales, como campos de exterminio en una suerte de estalinismo mediático. Estos primeros 7 principios son pasos que siguen los perversos ideologizadores, y los podemos llamar de afianzamiento. A los 4 restantes, por otra parte, se conocen como de consolidación. Octavo principio, la verosimilitud. Este principio descansa en la falacia lógica conocida como falacia de autoridad o ad verecundiam. Consiste en afirmar que algo es cierto porque alguien, que se dice ser experto, así lo afirma, sin presentar pruebas a nivel de pares, que es como la ciencia faculta el acervo de conocimientos. Todo el mundo ha escuchado frases como: el 97% de los científicos dicen. Los científicos afirman que. Nunca dicen qué científicos, de qué áreas, basados en qué teorías. Todos dan estadísticas espontáneas, sin definir los tamaños de las muestras, la frecuencia de ocurrencia o las características de los estimadores utilizados. Aun y cuando se dice estar estudiado por científicos, los resultados distan mucho del rigor académico que se requiere para dar validez a cualquier conclusión de tipo oficial. No detallan muestras, no detallan descripción de la población muestreada, no detallan las condiciones controladas que se usaron, no detallan hipótesis inicial del experimento. Es sencillo darse cuenta, en ocasiones, ya que utilizan el promedio aritmético como único parámetro válido. Noveno principio, la silenciación. Este principio se refiere al mecanismo de exclusión, exterminio y neutralización de las posturas disidentes, denotando una evidente carencia de autocrítica. Este principio, a diferencia del segundo, no solo intenta desacreditar las fuentes de argumentación diversificada, sino que buscan la forma de satanizarlas, excluirlas, convirtiendo a sus seguidores en parias. Este principio, al igual que el séptimo, se ocupa de cancelar, de aislar o de descalificar a todo aquel que se oponga a las afirmaciones ideológicas. Sin embargo, este va un paso adelante. El ideologizador no soporta una mente libre que cuestione sus absurdos dogmas. Se lanza a aniquilar a todos los que piensen diferente, ya sea en el plano metafórico, como el plano social, y ni se diga, en el plano físico, pero ese es tema de otro artículo. El idiota no se permite convivir con el que no lo es, por la simple razón que no tiene sustentos para manejar sus posturas, a diferencia del aquel en libertad de pensamiento. Décimo principio, la transfusión o emocionalización. Este principio se basa en pasar todos los argumentos al plano emocional, donde todo se vuelve ambiguo y poco estable. Las emociones ofrecen la posibilidad de polarizar a las personas de forma tal que se le reste espacio a una disidencia natural o a una oposición genuina. El ideologizador, al carecer de destrezas en el plano intelectual, lógico y discursivo, cambia todo su peso de postura al plano emocional, donde todo es relativo, ambiguo y cargado de elementos discordantes. Las emociones, claro está, no están en el nivel de armonía, sino por el contrario, a bajo nivel, en el plano del conflicto, la agresión, la amenaza, esos lugares donde el músculo coercitivo conoce sus caminos. Décimo primer principio, la unanimidad. Este principio cierra toda la perversidad del ciclo ideológico. Se trata de unificar un pensamiento. Con base al argumento falaz de que todo el mundo piensa igual, el que piensa diferente debe estar, por lo tanto, equivocado.
Falacia ad populum. Las falacias son recursos retóricos que aparentan ser argumentos genuinos. Es fácil caer bajo los influjos de su aparente peso de verdad. La falacia ad populum se refiere a aquel argumento que sostiene que algo es cierto por el solo hecho de que la mayoría así lo piensa. Lo mismo pasa con la política, con la religión, todas tienen un sesgo ideológico que fundamenta un lineamiento de pensamiento. Este principio no solo establece que una verdad es única, absoluta e incuestionable, sino que plantea la eliminación por decreto de toda forma de pensar y actuar, ni de se diga la forma de percibir la realidad. Estos 11 principios han sido aplicados sistemáticamente en todos los regímenes autoritarios que, paradójicamente, llegaron al poder mediante las urnas, como resultado de fracasos políticos anteriores. Dado que una ideología es una forma sesgada y perversa de manejar la percepción de las personas en aras de un propósito que se esconde detrás de otro aparentemente noble, todas tienen la misma estructura y más o menos se rigen por los mismos principios. ¿Suenan familiares? Para saber si te están manipulando a través de una ideología, primero ve y averigua los que no piensan de forma diferente, comenzando por los que lo hacen de forma radicalmente opuesta, luego los que lo hacen de forma opuesta, posteriormente los que lo hacen de una manera lateralmente distinta. Al analizar los puntos que sostienen sus argumentos, en caso de tenerlos, se puede ver un esquema de realidad en donde la verdad se asoma con más confianza, en comparación con aquellas posturas cuadradas que no permiten la dinámica de pares, como se hace en el plano de la ciencia. Por ejemplo, el error siempre descansará en las aseveraciones categóricas que no dan espacio a excepciones, reglas alternas o condiciones especiales. Sin embargo, existen afirmaciones bajo la estructura de axioma, es decir, afirmaciones lo suficientemente evidentes que no dan pie a análisis alguno, como, por ejemplo, se necesita estar vivo para poder morir, las cosas que salen del agua lo hacen mojadas, las cosas se descomponen, justo cuando estaban funcionando. Por otro lado, enunciados universalistas como, la sal es mala, el azúcar es el enemigo principal de la salud, el dióxido de carbono es veneno, en fin, cosas como esas, recaen en el error, porque no siempre son ciertas. La afirmación se condensa, es decir, se junta con otros aspectos de esta para dar una solución más integral y concreta. Pensar por cuenta propia siempre dará como resultado el crecimiento de uno mismo, aunque uno llegue a estar equivocado. Vos podrás tener el artículo completo accediendo al enlace que está a continuación, también descrito en la descripción de este vídeo. No te dejes engañar. Forma parte de los pensantes. No olvides darle like y compartirlo a todas las personas importantes.